Pues, si us sembla, comencem la jornada. Pues muy buen día a tothom, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar promovido por nuestro socio protector Italsan, en el que hablaremos sobre la influencia de la calidad del agua en la generación de lodos en circuitos circulares. Luego presentaré a las dos personas que nos acompañan en este sentido. Y antes de empezar, si me permitís, ya que es una jornada, un webinar promovido también por Actecir, pues voy a hacer 2-3 minutos de presentación para ubicar a la asociación quien no la conozca. Actecir es la Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración. Es una asociación sin ánimo de lucro, pero más allá de eso, básicamente es una asociación que lo que pretende es unir personas, ¿no? Esta imagen es un poco simpática, pero realmente el fundamento de Actecir es conectar a personas del sector, de los sectores del clima, de la energía, de la refrigeración, promoviendo el networking, la transmisión de conocimiento, sin olvidar este punto, ¿no? Nosotros valoramos mucho pues, este aspecto relacional de la asociación. Más allá de socios numerarios que componen la asociación, también tenemos entidades colaboradoras. Aquí veis todas las que amablemente participan con nosotros. Italsan es una de ellas. Además, es una empresa que agradecemos su participación activa dentro de Actecir, promoviendo cursos, jornadas, etcétera. Y luego también, más allá de empresas protectoras, dentro de Actecir también tenemos convenios con asociaciones afines, sectoriales, que tienen intereses comunes. Básicamente, repito, esa transmisión de conocimiento. Tenemos asociaciones con ACI, por ejemplo, asociaciones de fabricantes como AFEC, FEGECA, gremios, FESICAT, bueno, todos aquellos núcleos o asociaciones que aglutinan a profesionales dentro de nuestros sectores afines. También, sin más, estamos presentes en todas las redes sociales, potenciando mucho LinkedIn, sobre todo como red profesional, pero también estamos en Instagram, en X, en YouTube, promoviendo pues, diferente contenido en función de la red considerada. Aquí veis un poco un resumen de las prestaciones que ofrecemos a nuestros socios numerarios. Una primera son los cursos. Nosotros realizamos 8 cursos durante el año, pues nuestros socios tienen acceso a esos cursos, con un 20% de descuento. Luego también invitaciones a eventos de empresa, branch técnicos que hacemos con algunas de las empresas protectoras. También servicio de asesoramiento técnico, de consultas normativas, por ejemplo, pues nuestros socios pueden consultar a nuestras comisiones técnicas para solventar algún tipo de duda. Luego también alquiler de equipos, esto lo veremos un poquito más adelante. Y en relación a los cursos, como os decía, esto es un resumen de los cursos que ofrecemos actualmente. Son cursos Actecir, aunque luego participan como ponentes pues, en gente de empresa, de las empresas protectoras. Son cursos totalmente neutros Actecir. Ahora en el mes próximo empezamos el de aerotermia, por ejemplo, un curso de bastante interés y de actualidad. En octubre empezamos el curso de climatización, es el curso, digamos, estrella dentro de la asociación. Bueno, aquí tenéis un resumen de los diversos cursos que realizamos. Son cursos de pago, ya que son cursos de alto contenido técnico. Y como os decía, pues los socios tienen el privilegio de tener un precio bonificado en la realización de esos cursos. Luego también en esa transmisión de conocimiento, más allá de los cursos, también hacemos jornadas, webinars, como es el caso de hoy. Hacemos también seminarios Actecir. En ese caso, pues nos apoyamos en asociaciones amigas, como os decía, AFEC, ACI, etcétera. El año pasado, por ejemplo, hicimos uno muy interesante en cuanto a la FGAS. Y luego también, pues como es lógico, también hacemos y promovemos jornadas o webinars promovidos por nuestras empresas protectoras, como es el caso de esta mañana, ¿no? Otras prestaciones, como os decía, pues está el alquiler de equipos. Nuestros socios tienen acceso a un catálogo de elementos, sobre todo de medida, de equipos de medida. Pues a veces ocurre que el profesional, si va a hacer un uso puntual de estos equipos, no quiere comprarlo, pues tenemos un catálogo bastante interesante a disposición del socio para poderlo alquilar por días, semanas, lo que considere. Finalmente, también, como siempre, intentamos añadir nuevas prestaciones a nuestros socios. Este año hemos firmado un acuerdo con UNEAENOR, y todos nuestros socios tienen acceso a la compra de normas con un 20% de descuento. Compra de normas UNE, más luego también el mismo descuento, ese 20%, en la realización de cursos AENOR. Esto es una prestación interesante para, sobre todo, proyectistas. Si utilizan pues 2-3 normas al año, pues la cuota de socio, que no he dicho, son 100 euros al año, pues queda totalmente compensada con este ahorro gracias a este descuento que nos facilita UNE, gracias al acuerdo que tenemos con ellos. Ya finalmente, lo hacemos también. Todas aquellas personas que asistan a este webinar de esta mañana,
pues siempre hacemos una pequeña promoción que aquellas personas que consideren interesante asociarse con Actecir, pues tendrán un 50% de descuento en la cuota del primer año. Entonces, en lugar de esos 100 euros, pues el primer año pagaría únicamente 50 euros, con lo que, bueno, aquellas personas que consideren útil para sus intereses la asociación, pues serán muy bien recibidas por nuestra parte. Esto es todo a nivel de Actecir. Ahora ya, pues sí que os dejo con la parte importante de la jornada de esta mañana. Como os decía, Italsan nos va a compartir un tema que es cómo influye en la calidad del agua en la generación de lodos en circuitos circulares. Tema muy concreto, pero muy interesante a nivel de durabilidad de materiales, incluso eficiencia de los sistemas cerrados. Y en ese sentido nos acompañan dos personas, el doctor Josep María Ferrer, especialista en química de materiales y también dentro de Italsan trabaja en su oficina técnica. Y por otra parte, el doctor Javier Fernández, que es profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, dos expertos en este tema concreto que nos promueven esta mañana y que, sin duda, pues será una jornada muy, muy interesante. Esto lo dejo a su elección, pero quizá sugeriría que las preguntas las hiciéramos al final de la presentación, básicamente porque es una jornada con bastantes personas y para que haya cierto ritmo, pues quizás sugiero que las preguntas, que amablemente entiendo que Josep y Javier nos contestarán, las dejemos para el final de la presentación. Sin más, Josep, Javier, os cedo todo el protagonismo y control de la sesión y deseo que a todo el mundo pues, le resulte útil e interesante el contenido propuesto. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Gaspar, como siempre. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí y para Italsan daros la bienvenida de nuevo a esta sesión organizada junto con Actecir, en la que tendremos la oportunidad de compartir la experiencia y la visión y el compromiso del grupo Italsan con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia técnica en la que siempre intentamos pivotar. En este caso, esta jornada, como bien ha comentado Gaspar, está centrada en la influencia de la calidad del agua en un tipo de circuitos estratégico, como son los circuitos cerrados de climatización. Como bien nos ha introducido Gaspar, me acompaña el doctor Javier Fernández, con quien tenemos un recorrido profesional pues que nos ha acompañado en muchas ocasiones. Y de nuevo le agradezco su presencia aquí y espero que esta jornada os sea tan útil e inspiradora como para nosotros ha sido prepararla y obtener la información que os vamos a compartir desde los últimos años. Antes de empezar con la temática, me gustaría introducir brevemente quiénes somos para los que no nos conozcáis. Italsan es un grupo con más de 30 años de trayectoria, especializado en soluciones para redes de distribución, en fluidos de edificación y obra civil. Nuestra apuesta desde un principio sigue siendo la calidad, la eficiencia energética y la seguridad, que nos ha permitido consolidarnos como un referente en el sector. Hoy os queremos mostrar no solo lo que hacemos, sino también cómo. Rigor, vocación y sobre todo centrarnos en el interés hacia nuestros clientes, que al final es quienes van a marcar nuestra elección. Hablaremos de la actualidad de los circuitos cerrados, básicamente por qué estamos hoy aquí, la corrosión y la calidad del agua, cómo ambas realidades se mezclan en los edificios para marcar el día a día de muchísimos de nuestros profesionales, cómo los microorganismos juegan un papel fundamental, un papel estratégico, central en todos los procesos, también en un circuito cerrado donde muchas veces no nos pensaríamos encontrar. El uso del PPR en circuitos cerrados, vamos a verlo también a lo largo de toda la ponencia. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones que nos permitirán dar un pequeño cierre a toda esta presentación que ahora vamos a dar. Pues bien, el PPR
Antes que nada, es un material que empezó a despuntar a finales de los 90, a principios del 2000, gracias a su resistencia a la corrosión. Digo resistencia, pero al final es inmunidad. Es un material que no se corroe por su propia naturaleza, no genera corrosión, es un material dieléctrico, eso significa que no conduce la electricidad. Entonces, de forma intrínseca, no esperaremos que, como por ejemplo en un par galvánico, distintos metales de diferente potencial de reducción, ya se genera corrosión por el simple contacto directo o incluso indirecto. Pues bien, el plástico, esa anomalía de cara al mantenimiento y a la prevención de problemas en un circuito no la da, y tiene una muy buena capacidad de resistencia a la temperatura y a la presión, que dependiendo de la gama, como veis, hay distintos SDR. SDR significa Standard Dimension Ratio, relación entre diámetro y espesor. Cuanto más espesor tengamos, más prestaciones termomecánicas nos esperaremos en la tubería. Y bueno, al final lo que nos va a llevar es que a lo largo de su vida útil nos va a mantener esas condiciones iniciales de baja rugosidad, de bajas pérdidas de carga, de eficiencia energética, que es lo que desde un principio se busca mantener en una instalación, y lo que, por ejemplo, la corrosión hace disminuir debido a las pérdidas de carga. Aumenta la rugosidad de la superficie y al final las bombas necesitan tirar con más fuerza, aumentan las pérdidas de carga y se necesita más potencia de bombeo para hacer llegar el agua a la misma presión. Para continuar, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de qué entendemos como circuitos cerrados o también circulares, como bien ha dicho Gaspar, y cómo se entienden a nivel general. Los circuitos abiertos, por otro lado, son unos circuitos que están centrados en abastecer agua, en dar, pues, a los consumidores agua o el fluido que se trasigue en ese momento. Por ello se requiere presión, se requiere constante renovación, porque al final toda el agua que sale, para que el circuito mantenga su presión, se deberá volver a introducir en el sistema, y para eso están las bombas. Tanto las bombas de grupo de presión como las de recirculación, que nos marcarán el sentido del flujo del agua. Son claros ejemplos los circuitos de agua fría de consumo humano y también los de agua caliente, todos ellos con un agua destinada a beberse o a emplearse para distintos fines, todos destinados al ser humano, ya sea en el sector primario, secundario, terciario. Ese agua tiene unos requisitos que ahora mismo están regulados por el Real Decreto 3 del 2023. Tiene que ser un agua desinfectada. También tiene que tener un carácter desinfectante para garantizar sus propiedades físico-químicas. Y por otro lado tendríamos los circuitos cerrados, cuyo objetivo, por ejemplo, en climatización, nos encontraríamos en la conducción de energía, ya sea calor o frío. En un punto generamos esa energía y la tenemos que transportar. Pues en ese sentido, ese agua es el fluido que transportará la energía que hemos producido. Entonces nos interesará que el circuito esté lo más optimizado posible para reducir las pérdidas energéticas, que al final se traducen en pérdidas económicas en nuestro sistema. Este agua tiene una característica peculiar, que no se renueva. El agua tiene un fin, que es el de transportar energía, o también otros usos también industriales, que al final lo que marcarán son unas propiedades únicas de este tipo de circuitos, que es que, por ejemplo, al no renovarse el agua, puede tener cierta disposición a reaccionar con los materiales que hay en ella y que hay en el circuito, y modificar el trazado a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Aparición de problemas. Estos problemas pueden ser de mayor o de menor envergadura en función de el diseño de la red, de la calidad
de los materiales y sobre todo del mantenimiento que se les aplican. Y en muchos casos, a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que un aspecto primordial, el aspecto fundamental para mantener la eficiencia energética y el buen mantenimiento en estos circuitos, que es la calidad del agua, no se tenía en cuenta. Y en muchos casos se nos preguntaba incluso a los fabricantes, como Italsan, sobre distintos problemas como es la aparición de lodos. Y en muchos casos era complicado el hecho de enfocarlo porque siempre se da por supuesto la buena praxis en los distintos edificios desde el punto de vista no solo de mantenimiento, sino de instalación y puesta en marcha. Y en ese caso hemos visto una falta de conocimiento que en muchos casos han generado la reducción de vida útil o la disminución de la eficiencia energética. Y los problemas, normalmente, suelen ser la aparición de corrosión prematura en casos donde no debería haberla, la generación de lodos, incluso la obturación de distintos elementos como son filtros, valvulería. Esos problemas al final se dan tanto sean en circuitos metálicos, tanto sean en tuberías de plástico, porque realmente quien está detrás de todo ello es la calidad del agua. Y esa calidad del agua marcará pues todo lo que al final vamos a ver que son la aparición de biofilms, microorganismos, y estaremos jugando con la propia naturaleza de metales. Siempre tendremos metales en componentes como calderas, enfriadoras, acumuladores. Entonces, allí siempre tendremos que tener una estrategia de prevención de la corrosión, porque tengamos un sistema de tuberías plástico, polimérico o metálico, siempre tendremos puntos por los que jugar permanentemente con esta realidad. El PPR, para hacernos una idea, el polipropileno copolímero random, normalmente se utiliza en circuitos cerrados de climatización y frío. Lógicamente, en abiertos también tenemos la parte de agua fría y agua caliente, pero en los circuitos cerrados la mayor parte del uso se da en circuitos de climatización de frío y calor. Diámetros medianamente grandes, a partir de 75, 90 y por encima, que marcan una vida útil que debería estar libre de cualquiera de estos problemas, porque al final el PPR no participa en la corrosión ni la produce. Hay un punto, hay un tipo de circuitos, que son los circuitos de suelo radiante, que se caracterizan por una gran superficie de exposición al medio, es decir, una gran cantidad de metros cuadrados a lo largo de todo el circuito, que está sujeta a una pequeña cantidad de líquido, una pequeña cantidad de agua, porque al final lo que nos interesa es un intercambio térmico con el suelo para que el agua ceda todo el calor posible, y eso lo que nos hace ganar es eficiencia energética, ¿de acuerdo? En ese tipo de circuitos, que normalmente se emplea el polietileno reticulado, el PEX, se ha empleado un sistema de protección frente a la entrada de oxígeno para prevenir la proliferación de lodos, debido precisamente a esta relación de superficie de intercambio y fluido pasante, para minimizar la entrada de oxígeno, para evitar la proliferación de microorganismos. Este tipo de circuitos requiere anualmente tratamientos del agua, tratamientos para minimizar estos problemas que muchas veces no se realizan por desconocimiento, por evitar invertir más en este tipo de operaciones de mantenimiento, pero nosotros hemos desarrollado una gama específica con Evo, un termoplástico que evita la entrada de oxígeno, que sigue las pautas marcadas por la normativa específica de suelo radiante. Me gustaría dar este ejemplo porque es el caso en el que sí que hay una explicación técnica del uso de barrera de oxígeno, el uso de una estrategia
pasiva a lo largo del tiempo para evitar un problema recurrente que no aplicaría en circuitos de mayor diámetro, en circuitos donde esta relación superficie y cantidad de agua pasante no sería equivalente, que son los circuitos de climatización, tanto de frío como calor. Entonces, sin más, me gustaría empezar ya a hablar del primer problema que nos encontramos, que es la corrosión. La corrosión es un proceso inevitable en los metales. Se puede dar de forma más rápida o más lenta, pero tenemos que tener constancia de que cualquier metal que esté en la atmósfera, que esté en contacto con el agua, tenderá a oxidarse por su propia naturaleza. Los metales tienen un equilibrio que marca, como en todo en la química, que marca su desarrollo, su trayectoria, que es poco a poco convertirse en iones o en óxidos. Depende de en qué medio estemos moviéndonos, ¿no? Entonces, la corrosión es el nombre que se le da a la oxidación de los metales en presencia de agua. Este fenómeno está dominado por distintos factores, pero de forma individual, de forma específica, podemos ver que la mayoría de ellos están dominados por el pH. El pH es una variable del medio acuoso, que determina la cantidad, bueno, el grado de acidez o de alcalinidad, basicidad del medio, y nos va a marcar el tipo de corrosión que tendremos y la agresividad, ¿no? También dependerá la corrosión de otros factores, como es la conductividad, la cantidad de microorganismos, el potencial redox, el potencial oxidante del medio. Para dar una pequeña pincelada antes de centrarme un poco más, la conductividad al final nos va a marcar la velocidad y la extensión del problema. Por ello, intentaremos tener aguas lo menos conductoras posible de la electricidad, porque al final es como el plástico. Aun si no tenemos un medio que permita la corrosión, que permita generalizar la corrosión, esta avanzará un poco más lento. Entonces, como he dicho antes, los factores que tendremos que tomar nota para intentar mantener nuestro sistema lo, m- lo menos activo a la corrosión posible. Y digo menos activo y no inmune, porque al final la corrosión, como he dicho, se va a dar antes o después. Entonces, lo que nos interesará es contar con estrategias que disminuyan su velocidad. Pues para notar son el pH, la conductividad y el uso de agua libre de microorganismos, de materia orgánica y de sólidos en suspensión. Finalmente, el tipo de metal, la calidad, nos va a marcar el ritmo y el impacto que tendremos en nuestro circuito sobre la corrosión. Junto con la corrosión, también aparecen otro tipo de problemas, que son los lodos. Estos lodos son depósitos que se van formando en los circuitos cerrados y se deben por distintas razones. Pueden ser por suciedad en los circuitos debido a la puesta en marcha que no se limpian. Puede ser por la acumulación también de precipitados de cal, por haber introducido aguas duras, por estar renovando continuamente el circuito y metiendo agua con cal. Pueden ser debidos también a microorganismos, a un tipo, por ejemplo, que son las pseudomonas, que forman gel. Estos lodos lo que hacen es empeorar la situación que nosotros tenemos y pueden generarse de forma natural en los circuitos, debido precisamente, como el doctor Javier nos comentará después, a la presencia de microorganismos que al principio podían ser en muy pequeña cantidad, pero por el tipo de mantenimiento que se ha llevado a cabo, pueden desarrollarse también ayudados por el metal, por el pH y por algunos productos químicos añadidos en el agua, como es el etilenglicol. El etilenglicol se usa para disminuir el punto de congelación, para poder mantener aguas por debajo de 0 grados. Y al final es un medio estratégico para aumentar
la eficiencia energética de la instalación y la potencia frigorífica, pero es un compuesto orgánico y como todo compuesto orgánico puede ser susceptible a metabolizarse por microorganismos que estén protegidos en biofilms. Y estos biofilms, junto con los lodos, son agregaciones de microorganismos que encontramos en superficies y también en la propia agua, que tienen el objetivo de autoprotegerse contra el medio. Sería como pequeñas comunidades, pequeñas ciudades de bacterias, de microorganismos que han conseguido adherirse a a una superficie, en un sustrato, y proliferar. En esos biofilms hay una cantidad ingente de microorganismos, de colonias que cooperan entre sí, cuya única función es su propia supervivencia. Así como nosotros hemos colonizado el mundo, las bacterias, los microorganismos, se ayudan entre sí, tienen distintas funciones dentro de este mismo biofilm para desarrollarse. Tienen mecanismos para transporte de nutrientes, tienen mecanismos para su propia defensa contra desinfectantes y lo que hacen es favorecer la corrosión porque usan los metales para su propio metabolismo. Y debido a estas capas que van formando, al final el biofilm es una capa orgánica a lo largo de las tuberías y de las superficies de cualquier compuesto, de cualquier instrumento o máquina que nos podamos encontrar en el circuito, disminuyen la eficiencia térmica y como principal función o una de sus principales funciones es protegerse ante desinfectantes, biocidas y otros compuestos que se añadan para proteger el sistema y mantenerlo en el mejor estado posible, como son los inhibidores de corrosión. El pH, como antes he comentado, es el factor que por mi parte, desde el punto de vista químico, es el principal factor que gobierna los problemas de corrosión, debido a que gobierna el equilibrio en el cual un metal se oxida. Tanto sea un pH ácido como un pH básico, tenemos que ser conscientes de qué metales con qué metales estamos trabajando. El acero, por ejemplo, le va muy bien pHs básicos. El cobre y el latón pueden estar en pHs más ácidos, pero siempre por encima del 6,5, como marco en esta presentación. Y el aluminio es un metal que tendría que estar, para estar bien protegido, entre un pH de 6,5 y 8,5. Pero fijaos que el acero que es el principal metal que encontraremos en circuitos cerrados de climatización, tiene un pH óptimo por encima del 8,5. Esto es un punto entre 1 y 1,5 por encima del agua de consumo humano. El agua de consumo humano, para que sea lo más óptima a nivel de desinfección, tendría que estar en un pH de 7, 7,5 para que para que el hipoclorito presente en ella actúe de forma eficaz. Y estamos alejados de su pH ideal, por el que a partir de él está protegido. Y a esto nos está indicando que si estamos alimentando nuestro circuito desde el principio con agua de grifo, con agua potable, el acero estaría sujeto a corrosión. Esta corrosión a veces nos puede ayudar, si es una corrosión homogénea, una corrosión que se da a lo largo de todo el circuito, puede desarrollarse de forma general, pero más lenta. Sin embargo, si tenemos puntos en los que el metal se encuentra aislado, como puede ser en un sistema de aireación diferencial, un tipo de corrosión que se da cuando hay presencia de suciedad, esta corrosión se convierte en un problema puntual y por ende que se desarrolla de forma mucho más rápida y con muchísimo más impacto de cara a los usuarios. Me gustaría hacer énfasis en que la influencia del pH determinará el tipo de corrosión que se dará con oxígeno o sin oxígeno. El agua es un fluido
que por su naturaleza siempre va a tener oxígeno en ella. Es más, si no, como después veremos, si no hay oxígeno, ella misma lo generará. Y ese proceso químico también está sujeto al pH. Entonces, al final, buscar un agua sin oxígeno es, al final, remar a contracorriente. Es intentar encontrar una realidad que no existe. Porque si fuésemos capaces de ir retirando continuamente el oxígeno, la propia agua lo generaría. Sin embargo, podemos tener casos en los que haya más oxígeno o menos oxígeno. En los casos donde hay más oxígeno, esta corrosión en un pH ácido se dará de forma muy agresiva para el metal, y en medios básicos se dará con menos agresividad. De hecho, formará un tipo de precipitados de hierro que no fomentará tanto la proliferación como después Javier nos comentará de microorganismos. Sin embargo, sin oxígeno también tenemos casos en los que por la acción del agua, eh, el propio pH va a corroer el hierro. Esto, como ejemplo, nos podemos encontrar lo que muchos de vosotros y de nosotros habremos visto en nuestras casas, que son los circuitos de radiadores, sean de cobre, sean de hierro. De vez en cuando tenemos que purgarlos. Y en esa purga vemos que sale gas. Ese gas no es aire, no es oxígeno, es hidrógeno. Y se produce por la oxidación del metal, no por el oxígeno, sino por el agua. También interviene el oxígeno, ¿de acuerdo? En ningún circuito podremos eliminar la inserción de oxígeno o la generación de oxígeno por parte del agua. Pero en ese caso, de forma mayoritaria, la corrosión se dará por acción del agua. En cambio, en medios básicos, sin oxígeno, tendríamos una inhibición de la oxidación gracias a la capa pasivante de hidróxido de hierro. En este caso, de hierro 2. Como vemos, el oxígeno ayudaría a corroerse, pero es el pH el factor que determinará este equilibrio electroquímico. No me gustaría seguir sin, de nuevo, recomendar tratar siempre la conductividad del agua. La conductividad es la cantidad está determinada por la cantidad de iones disueltos en ella, iones como, por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, que hacen aumentar la conductividad eléctrica que a través de estos propios iones permite tener un agua que sea más agresiva para un metal. Podemos tener un agua con un potencial oxidante bajo, pero que por la propia naturaleza del medio ataque a los metales, es decir, por el propio pH. Pues un agua conductora permitirá que ante un pH agresivo el metal se nos corroa más rápido. El acero inoxidable, por ejemplo, es un metal inerte ante muchísimos compuestos químicos, pero no es inmune ante el cloruro de la sal común. Entonces, cuanto mayor sea la conductividad del medio, más cloruros tendremos en nuestra agua y más picaduras podremos tener. Este tipo de metal, este acero inoxidable con esta capa de óxido de cromo, no se suele usar por su precio en los circuitos cerrados, y por esa misma razón el acero normalmente que está desprotegido necesita un tratamiento que disminuya o que mantenga lo más baja posible esta conductividad en un pH adecuado. También tenemos que ser conscientes de la materia orgánica que tendremos en nuestro agua, en nuestro fluido. Esta materia orgánica que, por ejemplo, vendría dada simplemente por el uso de glicol. El glicol, como antes he dicho, es un compuesto que disminuye el punto de congelación del agua y es orgánico. Y eso significa que hay
algunas especies químicas que pueden aprovecharse de él para su metabolismo. Y esas especies son los microorganismos. Generan CO2, también pueden generar carbonatos que acidifican el medio. El CO2 es la razón por la que, por ejemplo, el agua destilada tiene que tratarse para mantener un pH lo más neutro posible. Al final, un agua con pocos iones es un agua muy afín a disolución, a disolver productos, a aceptar otros compuestos, que en este caso el CO2 es un gas, y siendo el CO2 un gas soluble en agua, encontrará en el agua osmotizada, en el agua destilada, un medio en el que disolverse de forma más agresiva desde el punto de vista de los metales que un agua potable. En ese sentido, el CO2 lo que va a generar es ácido carbónico que disminuirá el pH. Por ende, tendremos que tener bien clara una estrategia de prevención ante esta realidad. Si tenemos otro motor de generación de CO2, como son los microorganismos que consumen y degradan el glicol, también tendremos que tener en cuenta que eliminar estos microorganismos y mantener un seguimiento de la materia orgánica va a ser otro punto a tener en cuenta en la estrategia de mantenimiento para minimizar la corrosión. Finalmente, antes de dar paso a la segunda fase, que son los microorganismos, me gustaría dar los inputs que son importantes en la calidad del agua, que son consecuencia de la degradación del glicol, que muchas veces no se tiene en cuenta en el día a día de las instalaciones. El glicol, cuando se degrada, reduce el pH, por lo que he dicho, por la acción de los microorganismos produciendo CO2. Aumenta la conductividad del agua porque se forman ácidos, se forman residuos orgánicos que, aunque no son iónicos minerales, como académicamente siempre se ha ido estudiando la conductividad, desde el punto de vista de nitratos, desde el punto de vista de cloruros, pues bien, también hay residuos orgánicos que incrementan esta conductividad. Permiten formar más fácilmente biopelículas, disminuye la eficiencia térmica y la eficiencia energética de la instalación porque aumenta las pérdidas de carga sin al final ser igual de efectivos como lo era antes. Y finalmente, debido a que ayudan a proliferar, ayudan a que los microorganismos proliferen, la instalación requiere de más biocidas para mantener a raya estas bacterias que cada vez tienen un medio más afín para su proliferación. Pues bien, los microorganismos son otro del principal motor que causa problemas en los sistemas cerrados, ya sea de plástico o de metal. Estos microorganismos pueden introducirse en el sistema tanto en el llenado inicial como en los llenados que se van realizando a lo largo de toda su vida útil. Son unos causantes de problemas debido a que pueden proliferar en medios agresivos y su principal función al final es sobrevivir en un medio que puede ser más afín o menos de cara a su supervivencia, pero van a recoger cualquiera de los parámetros de la calidad del agua que les sea propicio para realizar sus funciones. Por eso mismo hay que tener muy en cuenta el estado de los compuestos químicos que le hemos añadido y la realidad que ahora nos va a comentar el doctor Javier, que es qué tipo de microorganismos nos vamos a encontrar y qué es sobre todo la corrosión microbiológica. Javier, te cedo la palabra. Buenos días. Supongo que estáis viendo la presentación. Perfectamente, estamos viendo el PowerPoint. Perfecto, pues muchas gracias. Yo me centraré en la corrosión de tipo microbiológica. Sí, Javier, La disculpa razón...
disculpa que te interrumpa. Si lo pudieras poner a pantalla completa, el PowerPoint, por favor. Uy, sí. Debería... Gracias. Ahora, perfecto. Perdón. Yo me centraré sobre todo en lo que es la corrosión microbiológica. Daré unas pinceladas para que se pueda tener la percepción del problema. La razón de centrarme en la corrosión microbiológica es porque no es específica de los circuitos cerrados, pero sí que es importante en los circuitos cerrados. La corrosión, como os ha dicho el doctor Ferrer, es un problema que es complejo. Es complejo sobre todo porque es fácil de entender, se necesita una especie oxidante, fundamentalmente es el oxígeno, y una especie que sea susceptible de ser oxidada, en este caso, pues el metal. Pero la complejidad viene en tanto en cuanto estas dos especies que nosotros necesitamos no tienen ni tan siquiera por qué estar en contacto directo una con otra. Lo único que se requiere es que haya un flujo de electrones y esto, el metal, no va a tener ningún tipo de problema, es un sistema o es un material conductor y se necesita que haya un flujo de iones. Y este flujo de iones, desafortunadamente, es el propio agua. Es decir, tenemos todos los mecanismos para que ni tan siquiera estando en contacto directo entre la especie oxidante y la especie oxidada, podamos evitar el problema de la corrosión. Y ahora vamos ya a ir directamente a lo que sería la corrosión bacteriana o microbiana. Evidentemente es un proceso, como tenéis en la presentación, que va a causar la degradación metálica, donde van a intervenir los microorganismos. Y estos microorganismos intervendrán de distinta manera. Luego veremos algunos ejemplos que podrán actuar directamente sobre la superficie metálica y después también incluso veremos que el actuar directamente sobre esta superficie metálica no quiere decir oxidarla. En muchas sí que intervienen en el proceso de oxidación, pero no es una oxidación directa. Y otros intervendrán cambiando el entorno. En este caso, estoy haciendo referencia no tanto a las bacterias, sino a hongos o algas. Esos microorganismos, su objetivo es sobrevivir en un entorno que luego veremos que es un entorno que precisamente en los circuitos cerrados muy agradables para que ellos puedan proliferar. Estos microorganismos intentan sobrevivir bajo cualquier acción. ¿Y cómo lo van a hacer? Vía formación de estas biopelículas. Una vez que tenemos la biopelícula, el problema se agrava y se acelera rápidamente por dos factores. Y esos dos factores los iremos viendo con las transparencias que os iré pasando. Es decir, el objetivo, si queremos actuar de manera preventiva, es evitar que se formen estas biopelículas, porque la biopelícula acelerará ese proceso corrosivo. ¿Qué es la biopelícula? Pues simplemente es una matriz gelatinosa que es producida por los microorganismos, que básicamente es agua, que contienen células microbianas, que tienen detritus, que pueden ser inorgánicos, faltaría poner detritus orgánicos en el caso de que los hubiera, y que, como veremos más adelante, va a producir dos factores importantes. Por un lado, una aireación diferencial y por otro lado, crear un entorno donde los pHs pueden llegar a ser relativamente ácidos. Claro, si vamos a ver cuántos microbios son capaces de acelerar los procesos de corrosión de los sistemas metálicos, pues tenéis un dato que en principio es irrelevante, pero creo que también es significativo, al menos hacerse esta idea de la problemática. Se han encontrado más de 70 bacterias que actúan en esos procesos de oxidación del hierro, de manera directa o indirecta. La biopelícula, como os decía, crea unas condiciones que van a actuar, es una barrera defensiva que tienen los microorganismos para poder proliferar y sobrevivir de manera optimizada.
se forma entre el metal y el medio líquido y, como os decía, lo que van a hacer es producir una aireación diferencial. Como supongo que la mayor parte de las personas asistentes conocerán o tendrán formación a nivel de corrosión, la corrosión por aireación diferencial es uno de los problemas de corrosión generalizado de los sistemas metálicos, donde la variación de concentración de oxígeno es el causante de este problema de corrosión. Después veremos exactamente a qué me refiero con esta aireación diferencial, porque tendremos dos tipos de microorganismos, unos que sobreviven en entornos, llamémosle, ricos de oxígeno, otros que sobreviven en entornos pobres de oxígeno, pero si se produce una sinergia de estos dos, los dos podrán sobrevivir. ¿Por qué? Porque se nos ha producido una aireación diferencial que va a optimizar tanto los procesos de corrosión aeróbico como los procesos de corrosión anaeróbicos. Por otro lado, esa película o ese biofilm que se ha formado, en cuanto se produzcan, como os comentaba el doctor Ferrer, que aparecían concentraciones de pHs o concentraciones de protón relativamente grandes en la superficie a través de los procesos de oxidación del hierro, y esa película dificulta la difusión de esos protones, el pH en esa zona va a ser un pH muy bajo. Si no hubiera esa película o ese biofilm, el pH se podría homogeneizar en todo el circuito cerrado y, por lo tanto, no haber un problema tan importante, tan localizado y, por lo tanto, tan importante. Es decir, se concentra el proceso o la actuación de ese pH ácido. Y, por otro lado, hay un tercer factor que va a ser ya más bien, si queremos actuar contra esta biopelícula, la biopelícula dificulta el acceso de los biocidas. Es un sistema defensivo que tienen los microorganismos para sobrevivir, que es lo que ellos quieren simplemente, y que al tiempo está alterando pues la concentración y la capacidad de acción de cualquier inhibidor de la corrosión que querramos utilizar. Es decir, es mucho mejor prevenir que curar. Curar va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más difícil, y mientras la curación no sea efectiva o eficiente, la corrosión va a seguir teniendo lugar y, por lo tanto, el sistema fallará antes de lo previsto. A nivel de clasificación de los microorganismos, supongo que también más o menos los conocéis, se pueden dividir en tres grandes grupos. Los que serían aeróbicos, que necesitan oxígeno. Ese oxígeno está disuelto en el agua, como os decía el doctor Ferrer, para sus procesos metabólicos. Muchas veces ni tan siquiera necesitan el oxígeno, necesitan la fuerza electromotriz que se genera en la pila de la oxidación del hierro. ¿Para qué? Para esa fuerza electromotriz, esa energía, porque eso es energía, la utilizan en sus procesos metabólicos para la reducción de otros elementos, como sería el protón del agua para la generación de hidrógeno que necesitan en su proceso metabólico, o para la reducción de sulfatos, nitratos que se pueda encontrar en ese agua. Por eso el doctor Ferrer os decía que la calidad del agua es fundamental, porque si esa agua no tiene la calidad suficiente, va a ser un caldo de cultivo para estas bacterias aeróbicas. Como además estas bacterias aeróbicas crecerán, consumirán oxígeno, promoverán la aparición, más que la aparición, el desarrollo, porque ya estarán ahí, de bacterias anaeróbicas que no requieren oxígeno para sus procesos metabólicos. Con lo cual tendremos una sinergia, es decir, esta capa o este biofilm en la parte interna se nos estarán proliferando las bacterias anaeróbicas, acelerando los procesos de corrosión, y estas crecerán cada vez más porque las aeróbicas que están por encima de esa barrera están eliminando el oxígeno para crear un entorno donde las anaeróbicas puedan actuar muy eficientemente. Y luego os enseñaré que son las bacterias anaeróbicas las más preocupantes, no tanto las aeróbicas que consumen ese oxígeno.
Sin embargo, la sinergia de las dos es el responsable final. Y hay otras que son las que se denominan o microorganismos facultativos, y aquí me estoy refiriendo a lo que serían hongos, algas, que no actúan de una manera directa sobre la corrosión del sistema metálico, pero sí que lo hacen indirectamente. Estas pueden vivir con y sin oxígeno y son las que generan el biofilm, son las que hacen que aparezcan los lodos y son las que organizan todo el sistema de los microorganismos para actuar de manera más eficiente, tanto las aeróbicas como las anaeróbicas y evidentemente las facultativas, que son las que ellas lo único que buscan es poder sobrevivir aprovechando ese oxígeno de los compuestos inorgánicos que podamos tener presente en ese agua, con la calidad correspondiente. Os traigo algunos ejemplos de artículos donde se puede ver cómo el proceso de... este es un ensayo realizado por unos investigadores de China en el cual estudian la pérdida de material metálico a través de un proceso de corrosión. Hicieron las pruebas en un sistema esterilizado donde había una gran cantidad, tenía oxígeno, la suspensión acuosa con la cual se hacía el ensayo, el experimento. Esto evidentemente produce corrosión del sistema, porque como os decía el doctor Ferrer, incluso ese agua esterilizada, pues el propio agua es capaz de producir los fenómenos de corrosión. Si ese agua lleva incorporada microorganismos, la corrosión aumenta tanto a 7 días como a 21 días. Y si tenemos ese agua con microorganismos y no hay oxígeno, la corrosión también se produce. El oxígeno es parte importante, pero no es el oxígeno disuelto en el agua, pero el propio agua es capaz de generar ese oxígeno, como os decía Josep María. ¿Vale? Por lo tanto, en los sistemas donde incluso el agua que se está utilizando no tiene oxígeno, corrosión anaeróbica se produce. Y se produce no solo en suficiente cantidad, sino que es la más agresiva de todas ellas, que es lo que yo os quería hacer constar. La corrosión anaeróbica es la más preocupante de todas ellas. Hicieron un estudio en superficie mediante técnicas de topografía, donde se puede ver en la parte superior izquierda, que sería la figura A, cómo se está oxidando la superficie de ese sistema metálico. Es corrosión por picadura, os lo he marcado en negrita. Es la más preocupante de todas las corrosiones porque es un proceso muy acelerado de degradación. En la figura B tenemos el medio aeróbico en el cual se le habían introducido los microorganismos. Hay mucha más corrosión. Fijaros frente a la A a la B, cómo la corrosión ya es generalizada en toda la superficie, mientras que la A, la corrosión está localizada en zonas concretas. Hay mucha más corrosión por picadura, os lo he puesto aquí como corrosión moderada. Y lo que os quería hacer énfasis: cuando no hay oxígeno, la corrosión es severa. Hay muchos más procesos de corrosión superficial en el sistema metálico. Los tipos de bacterias: tenemos bacterias que son aeróbicas. Básicamente, desde el punto de vista de la identificación, se presenta en forma de escamas y depósitos de hierro, y lo que aprovechan, no hacen oxidación directa al hierro. Lo que sí que es que se aprovechan de la oxidación del hierro, en particular la oxidación del hierro 2 a hierro 3, genera la fuerza o genera la energía que necesitan ellas para luego después reducir este protón que se ha generado a hidrógeno, que es el que necesitan en su metabolismo. Ellas lo que necesitan es este protón, y para que este protón lo puedan tener disponible es necesario que se produzca el proceso de oxidación del hierro 2 a hierro 3. Además, este hierro 3 puede reducirse en presencia de hierro para generar más hierro 2. Es un proceso que se retroalimenta.
Y además hay algunas de estas bacterias que facilitan la llegada de cloruros que, como bien sabéis, son sistemas. Esto está puesto sobre todo para cuando se utilizan tuberías de acero inoxidable. El acero inoxidable, su característica es que tiene una película de óxido de cromo que lo hace protector, pero el cloruro, que viene facilitado por este tipo de bacterias, ese cloruro es un potente reductor que quita la capa pasiva de óxido de cromo y hace que ni tan siquiera el acero inoxidable sea capaz de resistir al ataque de estas bacterias de tipo aeróbico. Las bacterias de tipo anaeróbico son normalmente, también se las conoce con el nombre de sulfato reductoras. Lo que hacen es pasar el sulfato a sulfito, los nitratos a nitritos, no requieren de oxígeno y son las que realmente producen el daño corrosivo de nuestros sistemas metálicos. Porque además tienen unas características y es que proliferan muy bien a temperaturas entre 15 a 45 grados centígrados, que muchas veces es la temperatura a la cual en esos circuitos cerrados, en los sistemas de refrigeración, puede estar ese agua. Tienen una gran resistencia. Aquí os he puesto que la resistencia hasta 80 grados centígrados, aunque hay documentados experimentos en los cuales se ha visto que son capaces de resistir temperaturas de hasta 120, 125 grados centígrados. Es decir, son muy resistentes, muy difíciles de eliminar y sobreviven, no proliferarán tanto, pero sobreviven bien a temperaturas de hasta 80 grados centígrados. Y son muy activas, tienen un rango de pHs en el cual funcionan muy bien y este rango lo tenéis también puesto allí. El ideal es de 6 a 8, es un poquito más pequeño, pero trabajan y hacen su trabajo, sobreviven y eso quiere decir atacan nuestro sistema metálico en pHs de 5 a 9. Y finalmente las bacterias formadoras de gel, en las cuales también incorporaría estos hongos y estas algas, que básicamente lo que hacen es crear un entorno. Ya no me repetiré porque estoy viendo que vamos un poquito mal de tiempo, pero crean un entorno que hace que la sinergia de las bacterias, las aeróbicas y las anaeróbicas, encuentren cada una de ellas su entorno más óptimo, con lo cual el proceso es mucho más rápido, mucho más preocupante y por lo tanto mucho más peligroso. Y obtienen mucha parte de esa energía de los compuestos orgánicos. Ahí tenéis puesto alcoholes, azúcares, ácidos. Doctor Ferrer os había hablado pues del glicol. El glicol puede ser atacado, genera ácidos orgánicos, no son ácidos muy agresivos, pero al final el pH se va acidificando y esto ayuda a la oxidación. Estas bacterias formadoras de gel pues facilitan esa aireación diferencial que es tan peligroso para nuestros sistemas metálicos. ¿Por qué la corrosión bacteriana es tan rápida? Bueno, pues lo hemos ido comentando, sobre todo porque se forma este biofilm. El biofilm crea el entorno anaeróbico, que es el que facilita o promueve la oxidación del metal, crea un entorno agresivo, un entorno ácido, donde podemos encontrar ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e incluso ácidos orgánicos, ácido fórmico, ácido acético, dependiendo de los productos de degradación, que al final todos ellos están promoviendo el sistema de corrosión, impiden que estos ácidos se puedan dispersar, distribuir en el agua y por lo tanto la concentración es relativamente alta y por otro lado evitan que cualquier acción posterior sea suficientemente efectiva o eficaz para el proceso de corrosión. Para acabar mi contribución, deciros que hay unos mitos que me gustaría también haceros recordar. La corrosión se produce siempre en las zonas donde no hay oxígeno. Esa zona es la que se convierte en ánodo. Donde el oxígeno llega, nunca hay oxidación. Esa zona es el cátodo, allí no hay. Lo que hay que evitar es que haya un circuito de conexión.
Claro, en un sistema metálico es difícil. Por otro lado, hay otro mito y es que las tuberías poliméricas, el polímero, a través del polímero entra oxígeno. Sí que es cierto que a través del polímero entra oxígeno, pero la magnitud, la cantidad de oxígeno que entra es muy baja. Los coeficientes de difusión de oxígeno en los metales los podéis encontrar en Google, ¿eh? Esos coeficientes de difusión es de 10 a la menos 12, 10 a la menos 10. Son concentraciones muy bajas las que entran a través. Es mucho más fácil que este oxígeno que va a llegar al agua llegue a través de las juntas, de las conexiones, que no a través del polímero, que también, pero que no es la parte fundamental dentro de los problemas. Y por mi parte, nada más, te devuelvo la presentación. Doctor Fernández, muchísimas gracias como siempre. Voy a ir lo más rápido posible por mi parte, porque sí que es cierto que nos hemos ido un poquito de tiempo. Al final, para terminar, los factores que influyen en la agresividad de las bacterias, como hemos ido viendo, son la temperatura, la cantidad de nutrientes, el contenido orgánico que tienen y la calidad del agua, sobre todo. Después hay aspectos como la concentración de oxígeno, amoníaco y la velocidad, el tipo de trasiego de agua, ¿no? Pero al final es la calidad del agua en sí lo que determinará la velocidad en la que estos microorganismos se reproduzcan en nuestro medio. Como conclusión general y también como recomendaciones, recordemos, la corrosión es un fenómeno que es propio de los metales, siempre se va a dar y lo que hay que intentar es minimizar la velocidad en la que se produzca. Los problemas de corrosión de los metales y los lodos se sucederán y da igual el metal o el plástico que tengamos en nuestra instalación. De hecho, la cantidad de problemas reportados de corrosión y lodos se dan tanto en circuitos 100% metálicos como en circuitos 90% poliméricos. Al final es algo que está marcado por un equilibrio donde el material de las tuberías tiene un peso muy, muy, muy pequeño respecto a la calidad del agua. ¿Y cuáles son estos parámetros de nuevo que hay que tener en cuenta y que hay que controlar? El pH. Tener un buen control del pH es lo que nos va a dar mayor margen en la proliferación de microorganismos y sobre todo en la aparición de corrosión, la conductividad, aguas lo menos conductoras, es decir, lo más libres de iones posible, nos va a permitir tener un agua que no va a conducir tan rápido la electricidad y va a hacer que no se reproduzcan tanto los problemas de corrosión. Ya hemos hablado de los microorganismos, entonces es el hecho de tener un agua lo menos afín para la proliferación biológica posible, también manteniendo unos niveles oxidantes lo más bajos posible. Y ya para cerrar, aspectos básicos, aspectos que hay que cuidar en un circuito. El llenado inicial de la instalación tiene que hacerse cuando el circuito esté limpio. Una vez que se haya terminado la instalación, hay que saber que el agua final que se emplee para usarse como calor portadora o portadora del frío tiene que ser en un circuito limpio. Y el agua tiene que tener la calidad lo más afín para no alojar microorganismos posibles. Es decir, si usamos agua desiodorizada, agua con bajo contenido en minerales, es una inversión que nos ayudará de cara a futuro. Es importante también saber que si minimizamos la inserción de agua nueva, también abarataremos esta instalación y minimizaremos la inserción de otros
microorganismos y también, lógicamente, de oxígeno. Pueden emplearse muchísimas estrategias para minimizar la corrosión, todas ellas siempre orientadas al tipo de material que tenemos y a la calidad del agua. Por ejemplo, el uso siempre responsable de productos químicos que estén hechos para minimizar la corrosión. Tampoco hay que abusar de ellos porque también pueden llegar a generar problemas en paralelo. Y finalmente, el etilenglicol es un compuesto químico que al final químicamente suele no dar problemas, pero hay que tener en cuenta que se degrada con el tiempo y que en caso de haber microorganismos es metabolizado y también es degradado. Así que para cerrar hay que, por mi parte, tener un buen control, un buen conocimiento de qué tipo de circuito tenemos en manos y el agua al final va a ser lo que gobierne cualquier mecanismo que tengamos en el circuito. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés. Esperamos que esta charla haya sido de utilidad para vosotros y que suponga una mejora en vuestra visión del mantenimiento en los circuitos y también en el diseño de los circuitos cerrados. Y como siempre, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier consulta y ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias, José María y Javier. Ha sido una jornada muy interesante, la verdad. Yo tengo algunas nociones de lo que habéis hablado, pero no al nivel de profundidad de lo que habéis compartido y me ha resultado muy, muy interesante, francamente. Os felicito. Ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Por favor, que tenga alguna duda, pues es el momento. Hola. Adrián Gomila. Hola, buenos días. Bueno, agradezco mucho la explicación, pero me gustaría, para los que tal vez buscan más consejos que explicación, el tema es difícil, todos lo sabéis. Yo personalmente, algunos me conocéis, llevo más de 50 años dedicado al mundo de la corrosión y solo daría dos recomendaciones. Una, el RITE indica, o indicaba, creo que no lo han quitado, que los circuitos cerrados hay que instalar un contador de agua a la entrada para controlar el agua de aportación. Por lo tanto, independientemente de la calidad del agua, es básico no añadir demasiada agua al circuito. Y la norma UNE 112/76 sugiere que al año no se añada más del 5 al 10% del volumen de la instalación. Por tanto, yo creo que es muy importante destacar que si añadimos mucha agua, si renovamos mucho el agua, pues estamos metiendo más calcio, más magnesio, estamos metiendo más oxígeno, porque el agua está saturada de oxígeno, y por lo tanto, creo que esto es básico. Otra cosa, de mi experiencia, antes de hablar, que también lo diré un momentito, de rellenar con agua de ósmosis, con agua natural, con aguas malas, controlando bien el agua de aportación y a veces ayudando con algún tratamiento, yo conozco instalaciones que han estado más de 30 años sin problemas de corrosión. Es para tranquilizar un poco. Y finalmente, se ha dicho, pero solo para insistir un poco más, en el caso que se decida, por las razones que sea, rellenar con agua osmotizada, es muy importante el remineralizar este agua, lo han dicho, para que no tengamos un pH excesivamente ácido. Muchas gracias. Sí, José María o Javier, ¿queréis hacer algún comentario sobre lo que Aria compartía? Sí. Bueno, yo simplemente estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Es evidente que el control de la cantidad de agua de aportación es clave, es uno de los factores importantes. De hecho, está regulado en normativa, porque por un lado no solo entra ese oxígeno que puede estar disuelto en el agua, sino que
si no miramos la calidad del agua, que es también lo que decía Josep María, están entrando microorganismos. Si no está bien tratada, esos microorganismos que nosotros podamos tener, los vamos a meter en un sistema que es un sistema donde van a proliferar muy bien. Se van a encontrar con oxígeno, crecerán las bacterias aeróbicas, crearán un entorno pobre de oxígeno, crecerán las bacterias anaeróbicas y los hongos que también entren van a tener un entorno, porque estos pueden vivir en los dos sistemas, crecerán, crearán los lodos y ya tendremos el problema. Con lo cual, al final el problema es una cuestión de tiempo. Se acelerará, se acortarán los tiempos y el sistema fallará antes de lo previsto, pero totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Perfecto. Nos comenta si le podrán tener copia de la presentación los participantes. Entiendo que sí, por ¿no? supuesto. Se puede enviar sin problema. Si te parece bien, Gaspar, os la hago llegar y vosotros la difundís. Sí. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, si lo consideráis, pues cerramos el webinar. Perdón. Sí, perdón, No, Javier. simplemente un comentario. Si a alguien a lo mejor después de cerrar el webinar le aparece alguna idea o alguna duda o alguna consulta, yo creo que también os la podría enviar a vosotros, a Gaspar en este caso, y nos la hace llegar y aunque sea vía correo electrónico, pues le damos respuesta a esa pregunta que le puede aparecer a lo mejor justo después de haber dicho que cerramos el webinar. Eso es. Y aparte, Es cuando Javier, suele pasar. en la presentación que compartiréis, si queréis, me parece que estaba al final, podéis poner vuestros correos electrónicos para que si la gente, pues si tiene alguna cuestión, que directamente os pregunte a vosotros, ¿no? Así nos ahorramos un paso. Yo por mi parte creo que es más eficiente, pero también como, digamos, lo hemos gestionado a través de vosotros, pues No, pensaba pero que Javier, no pasa nada, no pasa nada. Sí, Vale, somos no, yo prácticos por un y... poco de respeto también digo, hombre, que me lo envíen directo me parece un poco, no voy a decir ofensivo, ¿no? Pero No, que ni mucho creía menos. que el mecanismo era vía a través vuestra. Pero si es directo es más eficiente también. Eso es. Ya Pues pongo no, el correo por si yo te pondré en alguien... copia. Sí, está bien, como quieras. Pues si os parece, entonces sí que cerramos el webinar, aunque dejamos abierto ese espacio futuro de consultas a través de correo, llamada, etcétera. Y bueno, nuevamente agradecer a Josep María y a Javier el tiempo para compartir con nosotros su conocimiento y a todos los participantes, pues bueno, también agradecer que nos hayan escuchado esta mañana. Yo por mi parte, Muchas nada, gracias. desearos muy buen día y un fuerte abrazo. Igualmente, Dios te Hasta la vista. Hasta luego.